Si quizás como Job estás pasando momentos difíciles, escucha esta canción, medita en la letra. Dile si tú estás mal, cuéntale si tú ya no puedes. Jesús, ayúdame en este momento. Jesús, danos consuelo. Tú, solo tú, Jesús. Dile, calma la tempestad. Danos paz, Jesús. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Solo así podremos vivir. Gracias a ti, Jesús. Dile tú, moriste por mis pecados. Ahora solo soy de ti. Gracias, mi Rey Jesús. El enemigo está derrotado, tal como allá en la cruz. Y una vez más, llénanos de ti, Espíritu Santo. Solo así podremos vivir hasta la eternidad. Aquel que viene a Jesús nunca es derrotado. Dios siempre vence al enemigo, a los problemas, a las enfermedades, así que como cada video vamos a pedir la bendición de Dios antes de meditar en la palabra. Cierra tus ojos, por favor, ora conmigo. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias por renovarnos tu misericordia, Señor, en este momento. Agradecemos por ello, Padre amado, y queremos confesarte, Señor, que tenemos naturaleza pecaminosa. Erramos, Señor, perdónanos, limpia nuestra vida y queremos abrir tu palabra, Señor. Enséñanos hoy una lección valiosa y que Job pueda ser un ejemplo para nosotros, Señor, en nuestra vida terrenal. Nos preparamos, Señor, para la eternidad, pero necesitamos ser limpiados, ser reavivados, nacer para una vida nueva, renovando nuestra vida a ti, Señor. Bendícenos, vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, una vez más, bienvenido a este canal de la esperanza llamado Una lección más para aprender. Y hoy vamos a concluir Reavivados por su palabra, capítulo 42. Y si yo tendría que ponerle un título, le pondría: La fidelidad siempre es recompensada por Dios. Y yo quiero llevarte al capítulo 1, ya estamos en Job capítulo 42. Y yo quiero solamente recordar un poquito cómo inicia el libro de Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren esa característica que Dios mismo usa, en este caso a Moisés, y le hace escribir este libro de un personaje que vivió una vida cristiana correcta. Y cuando la Biblia habla perfecto o justo, no es que él fue impecable, no es que nunca pecó. Todos, dice la Biblia, que todos tenemos naturaleza pecaminosa, pero sin embargo Job, en su reconocimiento de que él era pecador, constantemente, diariamente, así como usted y yo somos reavivados por su palabra, él pedía perdón a Dios. Y cuando nosotros cada mañana reconocemos que necesitamos de su presencia para que su Espíritu nos guíe a vivir cada día, pero en la tarde, noche se va disipando esa vida espiritual y va apareciendo nuestro yo, y por ahí pecamos con la mente, con una mala mirada, con una mentira o algo, y entonces en la noche
tenemos que ponernos a cuenta siempre. Y eso es perfección, es cada día ir moldeando nuestro mal carácter con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Pero recuerden que la Biblia dice que Job tenía hijos, tenía una hacienda, tenía muchos ganados, cabritos, corderos, todo le iba bien porque Dios lo había bendecido. Pero también dice en el versículo 6 que un día se presentaron, ¿no?, delante de Dios los, digamos, representantes de cada planeta, porque Dios es el dueño del universo, y un día Satanás se vino como un representante del planeta Tierra y le dijo, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de rodear la Tierra. Y entonces Jehová le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre, ¿no?, que no hay como él, otro en la tierra, que es perfecto, recto y temeroso de mí, y se aparta cada vez que hay una tentación, se aparta? Y Satanás le responde, ¿no? Claro, ¿quién no va a hacerte fiel cuando tú lo bendices? Porque amigo, amiga, cuando usted y yo nos entregamos, nos bautizamos por inmersión, nacemos a una vida nueva. Ahora el Espíritu Santo nos guía día a día en adelante y Él pone un cerco protector para los hijos de Dios. Esa es la diferencia de ser cristiano. Si usted todavía no se ha bautizado, yo le animo para que usted lo haga. Y dice, Satanás le dice, no, pero si tú lo has bendecido, lo has coberturado, yo no le puedo hacer daño porque tú las proteges. Y él le dice, no, él me ama realmente. Dios conocía el corazón de Job. Y bueno, pues quítale entonces todo, le dice. Y entonces Dios, como ya conocía a Job su corazón, Dios quita la cobertura por un momento, permite que el enemigo comience a trabajar y comience a quemar sus haciendas, se pierden sus ganados, se enferman, ¿no?, sus criados, lo dejan, sus hijos se mueren, su mujer lo abandona y encima todavía le llega una enfermedad. Pero Dios le dijo así, eso sí, no lo toques a él. Y durante todo ese tiempo que estaba enfermo, solo, sin familia, sin cosas, sin dinero, Job aún se mantenía íntegro. Y aparecieron tres amigos, ¿se acuerdan? En este caso era Elifaz, Bildad, Sofar, ¿no? Y en vez que estos amigos lo consuelen, le comienzan a juzgar a Job pensando de que Job había pecado. Y finalmente, en algún momento, Job no es que, digamos, deja de ser íntegro, pero un momento determinado como que siente que ya no puede más. Por eso que yo le inicié cantando, ¿no?, este lindo canto, que si usted está mal, cuéntele a Dios, entréguele su vida a Jesús. Él puede lograrlo todo. Y él se mantuvo fiel, pero en un momento él comenzó a hacer preguntas, ¿no? Señor, pero de tanto que me están mencionando que piensan que yo he pecado, pero yo no he pecado. Y realmente Job no había pecado. Amigo, amiga, cuando naturalmente nosotros pecamos, hay consecuencias del pecado. Y obviamente la pasamos mal, pero eso es naturalmente. Pero va a haber momentos en que un hombre o un varón o una mujer temeroso de Dios, que es fiel a Dios, Dios va a permitir quitar la cobertura por un momento, pero no es porque haya pecado, sino que Dios lo va a probar para que su carácter sea refinado como el oro. Y eso es lo que había pasado con Job. Por eso ellos habían juzgado mal a Job. Los amigos, entre comillas, no fueron amigos. En vez de abrazarlo, decirle, Job, bueno, te acompaño en ese dolor, ¿no? Oraré por ti para que, ¿no?, de alguna manera Dios, de alguna manera vuelva, ¿no?, a ti. Pero Dios nunca se había apartado de Dios, de Job, sino que estaba pasando por esta prueba. Y ahora vamos a ver, miren lo que dice el capítulo 42 para ver el final feliz. Siempre me gustan las historias con finales felices. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito, un plan para Job y se cumplió porque Job permaneció fiel, ¿sí? Permaneció íntegro delante de Dios. Y eso también es un mensaje para nosotros. Dice, recuerden que Dios, a partir del capítulo 39, 41, Dios comienza a responderle a Job, ¿no? Oye, Job, tú estuviste cuando yo he creado todo este, ¿no?, este planeta, ¿no?, las nubes, los animales, y ahí le mostró al hipopótamo. Tú puedes contra un hipopótamo. El día de ayer vimos contra el Leviatán, que era un cocodrilo, ¿se acuerdan? Y ahora Job, ante todos esos argumentos divinos de Dios, del Todopoderoso, Job dice así, respondiendo Job a Jehová, dice el versículo 1, por favor lea junto conmigo, dice, yo conozco que tú todo lo puedes. En primer lugar, Dios, amigo, amiga, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y que no hay, dice, plan que se esconda de ti. O sea, que no hay pensamiento o propósito que para ti sea imposible, ¿no? Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Sigue diciendo, por lo tanto, yo hablaba, o sea, lo que refunfuñaba, lo que decía Job, ¿no? Como que reclamando, ¿no? A Dios. Dice, lo que yo hablaba no lo entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Se dan cuenta? Job, después de lo que Dios le comienza a preguntar, se da cuenta pues que Dios es Job era un hombre pequeñito que por más íntegro que sea, delante de Dios, no podemos refutar a Dios porque Él es el Padre de amor. Así como su papá y su mamá, cuando usted era pequeño o pequeña, le decían tales cosas y usted no lo entendía, es porque le amaba y le decía, no haz esto, ¿no? Porque te va a pasar esto. Y si ellos permitían, era con un propósito bueno. Y cuando ya hemos sido grandes, hemos entendido, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que la prueba va a pasar un determinado tiempo, pero que esa prueba nos va a ayudar, nos va a enseñar a madurar mucho, a darnos cuenta realmente la realidad. Versículo 4 dice, oye, por favor, Señor, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. En otras palabras, estaba diciendo, yo voy a guardar silencio, Señor, ya no te voy a refutar, ya no voy a decirte por qué, sino para qué, ¿no? Tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, o sea, siempre escuchaba tu palabra, pero ahora que tú me estás hablando directamente, y amigos, Dios nos habla directamente a través de su palabra, la Biblia. Dice, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amigo, amiga, yo no sé si usted ha experimentado, yo creo que sí. Todos hemos experimentado un milagro de parte de Dios. Tú le has clamado y un día te ha respondido, pero a veces pasa que ocurre otra dificultad y aparentemente no te responde. No es que no te responda, sino que Dios tiene todo bajo control, Él tiene sus tiempos perfectos. Y es por eso que tenemos que aprender a confiar a pesar de la situación. Dios es un Dios vivo, Él no calla, sino que a veces guarda silencio por un tiempo y Él responde al tiempo perfecto de Él. Por eso dice, por tanto, dice el versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí viene la palabra me arrepiento. Amigo, amiga, ¿sabe? Ciertamente todos somos pecadores. Pero un día, cuando Jesús venga por segunda vez en la nube de los cielos, vendrá por un pueblo, un remanente fiel, así como Job, que amó a Dios y que a pesar que pasó tribulaciones, siguió fiel a Dios. Pero sabe que el cristiano también sabe que tenemos naturaleza pecaminosa y a veces podemos fallar. Pero podemos también venir a la presencia de Dios y pedir perdón a través de Jesucristo. Si un día Él nos hemos bautizado por inmersión, Él nos dejó ese ejemplo, ¿no? Por agua y espíritu, tenemos que hacerlo diariamente por espíritu, para que en cualquier situación que de alguna manera salga de nuestro yo el pecado, tenemos que ponernos a cuenta y pedirle que nos ayude con su Espíritu Santo, allá no pecar y hacer eso malo que tanto daño nos hace a nosotros y a los que nos rodean. Por eso, Él dice, me arrepiento. Ahora tú me dirás, hermano César, pero en realidad los amigos de Job no es que le habían estado diciendo de repente, Job, arrepiéntete porque tú de repente has pecado y por eso te está ocurriendo esto, porque eso era lo normal. Y yo te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque mira lo que dice nuevamente el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. O sea, lo que se estaba arrepintiendo Job era de lo que él como que estaba refutando, como que estaba reclamando a Dios. De eso se arrepentía. Porque si Dios es Padre, Dios conoce el futuro, no tenemos por qué refutar, sino que a veces hay momentos que nos desesperamos y a veces podemos refutar. De eso se arrepentía Dios. Y Dios finalmente nos va a dar la razón de acuerdo a su palabra. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué hace Dios con ellos, con los amigos de Job, que también eran sus hijos, ¿no? Pero que se dio cuenta que ellos no estaban obrando bien? Mira lo que dice el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el temanita, mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros, que era Bildad, ¿se acuerdan? Y Sofar, porque no habías hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios le estaba diciendo, ustedes están juzgando simplemente por lo que ven, obviamente, externamente, ¿no? Porque han perdido Job su familia, sus casas, sus ganados, todo lo ha perdido. Y ustedes piensan, ¿no? Ustedes han juzgado como si ustedes fueran Dios. Y amigo, este es un mensaje para nosotros, no podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que juzga y Dios sabe qué está pasando en nuestra vida.
Entonces, estos, estos prácticamente amigos, entre comillas, de Job, no estaban obrando bien, a pesar que estaban diciendo algunas verdades, pero no completas, porque no saben el panorama completo. Recuerden que había un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y el enemigo estaba obrando para hacerlo sentir mal a Job, pero Job se mantuvo fiel e íntegro. Versículo 8. Pero ¿sabe lo que hace Job en respuesta de esto? Job pudo haber dicho en ese momento, ya ves, ustedes me han estado señalando. No, un cristiano no hace eso. Un cristiano más bien tiene misericordia, como Jesús dejó en su palabra. Ored por sus enemigos. Miren lo que dice el versículo 8. Ahora pues, entonces en ese tiempo para pedir perdón se hacía un holocausto y se traía animalitos. Y dice así, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Vayan ustedes, le dijo a estos 3 personajes, vayan a mi siervo Job, ofreced un holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Qué lindo, ¿no? Cuando un cristiano, a pesar que de repente te han hecho daño, nos han hecho daño, nosotros seguimos orando por aquellas personas, porque como Jesús en la cruz, mirándolos, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando alguien no conoce de Dios, puede juzgarte, puede pensar mal de ti, puede odiarte porque aparentemente le va bien o porque aparentemente, ¿no? Se cree perfecto. No, amigos. Nosotros somos personas naturales, con naturaleza pecaminosa, tú y yo, pero la diferencia está en que Cristo marca la diferencia para hacer el bien. Y es por eso que Job oró, dice el versículo, porque de cierto a él, dice Dios, o sea, a Job atenderé para no tratarlos, dice, afrentosamente. O sea, ellos tenían que más bien recibir su merecido, ¿no? Como su consecuencia de lo que habían hecho. Sin embargo, Dios le dio la posibilidad de ponerse a cuentas. Por cuanto, dice, no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces dice que el versículo 9 fueron obedientes, ¿no? Elifaz, el temita, Bildad, Sofar, hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Qué lindo, ¿no? Porque también ellos se pusieron a cuentas. Cuán importante es ponernos a cuentas con Dios, mis queridos hermanos. Si hayamos ofendido a alguien, pongámonos a cuentas con Dios y con los demás. Y finalmente, mire lo que pasa. Ahora viene un final feliz. Dice, y quitó Jehová la aflicción, dice, de Job, cuando hubo, ¿qué cosa? Orado, dice la palabra de Dios. Amigo, amiga, ¿saben? Esto es lo bonito de ser cristiano, de que podemos orar por por alguna amigo, una amiga que está delicado de salud y que probablemente de repente ha hablado mal contra ti y podemos orar y realmente con eso podemos encontrar, ¿no? También la salvación de la otra persona, la sanación de esta persona. Mira lo que dice, versículo, una vez que hubo orado por sus amigos, dice el versículo, sigue diciendo el versículo 10, y aumentó, dice, al doble todas las cosas que había sido Job, ¿no? Y vinieron, dice, ahora, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios le había quitado, ¿qué cosa? Esta enfermedad que Job tenía, ¿sí? Dios le había quitado esa enfermedad. Dios comenzó a darle sabiduría para hacer recursos y vinieron, dice, a Job todos sus hermanos, sus familiares, todas sus hermanas y todos los que antes había conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron con él y dice, y le consolaron de todo el mal, ¿no? Que había llegado. Y versículo 12 dice, y bendijo Jehová en el postrer día de Job más el primero, porque dice que duplicó. Si antes tenía 7,000 ovejas, tuvo ahora 14,000. Si antes tenía 3,000, había 6,000 camellos. Cuando antes tenía 500 yuntas, tenía 1,000 yuntas y bueyes y 1,000 asnas. Y Dios, versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, le devolvió a sus 10 hijos. Y llamó el nombre de la primera Yemima y la segunda Cesia. Y dice, versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra que les dio su padre como herencia a sus hermanos. Después de esto, Job vivió, dice, 140 años. Y no solamente vivió bien, en plenitud, en gozo, en paz, sino que también tuvo sus hijos, y después llegó sus nietos, y después llegó sus bisnietos, pudo gozar de una linda familia. Y Job dice, descansó. La Biblia, murió es descansar, porque aquel que cree en Cristo no muere, solamente duerme, sueña inconsciente hasta cuando Jesús venga. Y no se va al cielo, no se va a otro lado del alma, no, está durmiendo en el cementerio. Cuando Jesús venga, dice, lo despertará a los que creyeron en Él. Por eso nos quiere dar la eternidad, a ti, amigo, amiga. Yo quiero llevarte a la reflexión.
y sacar 4 lecciones valiosas de la historia, de la experiencia de Job, para enseñanza para ti y para mí. Primero, dice, a pesar que Job tuvo naturaleza pecaminosa, ¿no? Un día él aceptó a Dios en su corazón, tomó esa decisión del bautismo por inmersión y por el Espíritu, ¿no? Y todos los días de su vida, Job se ponía cuentas con Dios. Y si usted lee capítulo 1, dice Job no solamente hacía holocaustos por su perdón de sus pecados de él y su esposa, sino que también lo hacía por sus hijos, porque él decía, quizás mis hijos han pecado. Qué lindo, ¿no? Es la primera enseñanza que Job nos enseña en esta mañana y terminando este libro de Job. Segunda lección. Amigos, las enfermedades, las circunstancias difíciles normalmente llegan por consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero Job no había pecado realmente. Él estaba siendo probado. Y a pesar de eso, ¿no? A pesar que Dios quita la cobertura divina con un propósito mejor, Job se mantuvo fiel a Dios. ¿Sí? Tercera lección que sacamos en este video, en este mensaje. A pesar que todo el tiempo, ¿no? Estuvo con una enfermedad, Job, él se mantenía humilde y seguía creyendo en Dios. Porque él dijo así, ¿no? Yo vine desnudo y me iré desnudo. Él pensaba que se iba a morir. Pero después Dios le mostró cuál era el propósito que él tenía, ¿no? Para Job. Amigo, amiga. Y cuarta lección. Dios tiene un plan, un propósito perfecto, así como lo tuvo con Job, lo tiene para ti y lo tiene para mí. Él nos ofrece dar la vida eterna. Y también, aún en este mundo de maldad, de injusticia, de enfermedades, Dios no prometió que no habría dificultades para tu vida, pero Él sí prometió que en medio de las dificultades, Él estaría ¿para qué? Para sanarte, para salvarte, para ayudarte en tus problemas. Por eso confía en la palabra de Dios, en sus promesas. Por eso, en esta mañana, tarde, noche, no sé en qué momento estás viendo el video, a pesar que el enemigo te puede hacer sentir mal, Dios limpia nuestra vida de pecado y Dios puede ponernos un corazón nuevo para tener esa integridad que tuvo Job. Amigo, amiga, la fidelidad e integridad a Dios, tarde o temprano, trae bendiciones, trae paz, trae esperanza, sigue teniendo amor porque perdonamos a los que nos ofenden, trae felicidad, pero sobre todo vida eterna, que es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Qué te parece si en este momento nos entregamos al Señor? ¿Sí? Recuerda, la fidelidad siempre es recompensada por Dios. ¿Oramos? ¿Sí? Cierra tus ojos, oremos todos juntos. Eterno Dios, gracias Padre amado por tu palabra. Gracias por este testimonio lindo de Job. Fue un hombre recto, Señor, un hombre que siempre buscó estar a cuentas contigo, un hombre íntegro, justo, y cada vez que había tentaciones, él se apartaba. Ayúdanos a tener el mismo espíritu de Job. Por favor, Padre, quizás de repente en este momento no la estemos pasando bien. Estamos tratando de hacer las cosas mejor para ti. Sin embargo, entendemos que tú tienes un plan para nosotros y pruebas nuestro carácter, pruebas si te amamos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Y que sabemos que tú, Señor, aún la fe es eso, es confiar a pesar que no veamos. En este momento sentimos paz en nuestro corazón y tu amor y tu abrazo limpiando nuestra vida y dándonos la esperanza de que todo esto malo y triste que pasamos, esta enfermedad, todo esto pasará, Señor, y tú nos bendecirás como a Job. Ayúdanos a permanecer fieles e íntegros delante de ti, sabiendo que tú nos das la vida nueva, una vida eterna, Señor. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mi apreciado amigo, amiga, por favor, comparta para que la esperanza, para que este mensaje de salvación, ¿no? de buen testimonio de Job pueda ser llegada a otras personas. Y así como usted siente esa bendición, esa paz, esa felicidad y esa enseñanza que Dios nos ayuda a poner en práctica a través de su Espíritu Santo. Comparta, dale like, comente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.